Hola, muy buenas. Me han nominado desde el club a que empezar el nuevo reto de la comida, que hiciera una comida que suelo hacer en mi día a día y nada, he elegido una de las comidas que más me gusta, que suelo hacer y haré a ver qué os parece. Y de entrante tenemos las berenjenas a la parmigiana en una versión un poco más light. Llevan 2 berenjenas, 2 tomates secos troceados, un puñado de champiñones, con un bote de tomate triturado al natural, que no es mejor que no sea frito, albahaca fresca, 60 gramos de queso cottage, que es un queso que es bajo en grasa y para la receta esta nuestra nos va a venir de lujo. Un par de pizcas de sal rosa y aceite de oliva virgen extra. Y ahora para el plato principal, que será el salmón con guarnición de verduras, necesitamos el salmón fresco, que lo podemos alinear con un mix de pimientas trituradas, un poco de alcaparras, por encima un zumo de medio limón, el pimiento envuelto en papel albar al horno, media bolsa de cale, esas mismas que puedes comprar en cualquier mercado o en cualquier lado. A mí me gusta alinearlo con un poco de curry, pimienta negra, ajo en polvo, esos míticos mix de semillas puedes poner por encima y por fin el aceite de oliva virgen extra, ese mismo que viene en spray, lo echas así un poco por encima y queda top. Empezamos entonces, voy a hacer de entrante las berenjenas a la parmigiana y aquí el ingrediente estrella de nuestro entrante. Le metemos el toque del chef, muy importante. Que se haga bien. Ahí. Le metemos un poco de aceite, un poco. Al horno. Lo veo con la otra. Y listo, ahora para el horno. A unos 180-200 grados y ahí yo creo que unos 15 minutos, 15-20 minutos ya lo tenemos. También sacamos un pimiento que es para lo vamos a usar de guarnición para nuestro plato principal, que es el salmón. Y el pimiento también lo hago al horno. Esto no hace falta echar aceite ni nada, como que le echas así el papel al bar y luego echamos al horno y ya lo tenemos. Pues mientras tenemos nuestras verduras ya en el horno, empezamos con la salsa de las berenjenas. Tenemos aquí tomate triturado, un poco de tomate seco, albahaca y un queso cottage que es muy bajo en grasa, como casi nada, en 100 gramos tiene 4 gramos solo de grasa y nosotros no nos haremos 100 gramos, entonces vale locos. Pues empezamos. Aceite.
Lembrando, muy importante que el tomate sea triturado, sea natural, no sea frito. Siempre mejor que sea natural y no sea nada frito, porque siempre lleva ahí las cosas de porquerías y no es lo que buscamos. Empezamos aquí un poco el tomate seco. Echamos un pelín el tomate seco para que dé un poco de sabor a nuestra salsa. Vamos a echar un poco el tomate. Un poco de ajo y perejil para que dé un toque ahí, un poco de sabor. Pimienta también, muy importante, pimentita. Una pitadita de sal rosa a nuestra salsa, no mucho, una pizca. A mí me gusta mucho hacer las cosas que sean prácticas, que no te cueste mucho tiempo hacerlas, si no al final algo que te cuesta tiempo, pues lo haces una vez, dos y no vuelves a hacer más. Pero algo que es práctico, es rápido, pues acabas que lo haces más veces. Y a mí me gustan las cosas que sean así. Si no, metemos ahora el toque final aquí, un par de hojas frescas de albahaca. Que si la parmigiana sin albahaca como que no va. Ahora quitamos nuestra verdura, cuidado que quema muchísimo. Y dejamos un ratito más el pimiento, que es para luego, para la guarnición del pescado. Ahí tenemos nuestra berenjena, blandita ya, al punto. Primero vamos a poner un pelín de aceite en la cazuela. Luego cortamos en rodajas la berenjena. Y lo ponemos por acá. Ponemos un poco de pimienta. Ahora que ya tenemos casi todo hecho, quitamos el pimiento, que ya está blandito también. Mientras eso vamos acabando con las berenjenas. Un pelín de ajo. Y un poco de sal rosa. De las hojas de albahaca. Cuarto ingrediente muy importante, 80 gramos tengo acá, no menos, 58 de queso, o sea que la verdad que no va mucho y nos va a dar un sabor top a nuestra salsa. Ahora tenemos la salsa lista, la echamos por encima de las berenjenas, eso al horno.
Ten en cuenta también que lo que estoy haciendo es un menú para 2 personas. Aquí vivo con Raí y la verdad que solemos cocinar, cada uno cocina sus cosas, pero hoy es una fecha especial, joder. Hoy lo voy a hacer un detalle para mi hermana. Lo que es la de pimienta. Ahora vamos a hacer la guarnición de nuestro pescado junto con el pimiento rojo. Un poco de carne, una verdura buena, súper simple, también va a hacer al horno. Así. Y lo bueno es que tú lo haces un día y lo puedes hacer la cantidad que tú quieras y luego eso lo pones en la nevera o en un tupper y se te conserva súper bien para otros días. Pues nada, ahora tenemos que alinear nuestro cale y nada, yo empiezo con un poco de curry. Le metemos un poco de aceite sin spray. No mucho, porque si no luego no queda crujiente. Como se moja mucho la hoja, palmera. Un poquito de ajo por encima así. Y un mix de semillas para que quede luego más crujiente. Y ahora le metemos al horno. Unos 10-15 minutos también. Ahora vamos a poner vamos a hacer el salmón. Yo en especial me gusta poner el papel ese a la plancha porque así no tengo que echar más aceite de que ya lleva el salmón. Entonces yo así hago sin aceite, solo con el aceite que el salmón se suelta él mismo y queda todo. Voy a pegar un limón. El limón lo echamos un pelín por encima del salmón, que le un toque. Ahora ponemos aquí el salmón, las alcaparras del tío More, que esas son muy importantes para dar el toque y el salmón. Yo siempre que es algo que viene en conserva o algo, yo suelo pasar por agua para quitar el tema de la sal, de lo que venga, y así queda mucho mejor. Voy a llevar un poco de alcaparras, cerramos acá un pelín para que coja bien el sabor. Listo, ahí lo tenemos. Salmón, la berenjena la parmigiana en su versión sana, y el salmón con alcaparras, un poco de cale y el pimiento rojo hecho al horno. Y nada, ahí tenemos. Ahora hay que probar a ver cómo quedó la broma. Buenísimo, la verdad que siempre que cocina el bicho tiene las manos pues,
Un guante, ¿no? Siempre saca buenas comidas. Bueno, la verdad que increíble, impresionante. Nota cabrón. de 10, 11. Grande, cabrón. Gracias. Venga. Pues nada, he intentado hacer mi mejor versión y es lo que ha salido. Y ahora me toca elegir a uno de mis compañeros a que siga el reto. Sé que uno que le va a molar ese reto y le va a meter muchas ganas al tema, que es Ángel Rodado. Yo creo que ahí le va a meter magia. Yo he hecho el mío, a ver el que hace. Un saludo.